Ok, bienvenidos a un video más. En el video de hoy vamos a ver los tipos de fuerza que existen o los que vamos a trabajar entonces en este curso de dinámica. Y vamos a empezar entonces por el más elemental. El tipo de fuerza más elemental o el que más se utiliza es el peso, ¿sí? Esa fuerza es la que nos atrae a nosotros al centro de la Tierra. Entonces por eso nosotros no salimos volando al espacio, ¿sí? ¿Cómo se calcula el peso? Se calcula como masa por gravedad. Entonces tiene la misma fórmula de fuerza que es masa por aceleración. Masa por aceleración, que pues es la de la gravedad. Y generalmente el peso siempre es una flecha que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y se representa con la letra W, ¿sí? A veces se escribe como mg solamente también. Pero tiene que haber una fuerza que contrarreste el peso. De lo contrario los cuerpos no se podrían sostener sobre la superficie, ¿sí? Entonces de ahí es de donde nace la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que va en dirección contraria al peso y lo que hace es contrarrestarla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cuerpo que está sobre esta superficie y él tiene un peso, obviamente. Entonces, esta superficie tiene que hacer una fuerza hacia arriba, por ejemplo, en este caso, para sostener ese cuerpo, ¿sí? Entonces, la fuerza normal tiene que sostener este cuerpo. O sea que la fuerza normal tiene que ser igual al peso, masa por gravedad, ¿sí? Esa es una forma de relacionarlo entonces. Pero acá pasa algo muy particular. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, ¿sí? Por ejemplo acá, fíjense que se forma un ángulo de 90 grados entre la fuerza normal y el suelo, ¿sí? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en un plano inclinado, esa fuerza normal no necesariamente tiene que ir hacia arriba, ¿sí? Vean que acá va hacia arriba, pero acá no necesariamente va hacia arriba, porque es perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya no puedo decir que la fuerza normal es igual al peso. Entonces acá va a pasar algo muy particular. El peso va a tener en este caso dos componentes, ¿sí? Va a tener una componente, en este caso mirando hacia allá, una componente en el eje Y, ¿sí? Y una componente en el eje X, ¿ok? ¿Qué acabo de hacer? Yo cogí este cuerpo y lo coloqué como mi punto de referencia. O sea que lo que sea hacia abajo se va a hacer en el eje Y lo que sea hacia la izquierda en el eje X, ¿sí? Y así respectivamente. Entonces esta fuerza normal ya no va a ser igual al peso, sino que esta fuerza normal va a ser igual al peso en el eje Y, ¿sí? O la componente en el eje Y. Pero ¿cómo calculamos esa componente? Entonces acá pasa algo muy interesante. Nosotros para calcular esa componente tenemos que saber cuánto vale este ángulo de acá, ¿sí? Pero no sabemos cuánto vale. Entonces vamos a hacer un poco de trigonometría para determinar, ¿sí? Vamos a dibujar esta misma línea verde. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos así. Entonces, ¿qué sucede? Acá yo tengo un ángulo de 90 grados, entonces este ángulo de acá, ¿sí? Sería el complemento de este. Entonces, vamos a escribir eso. Acá va a tener un ángulo alfa, no importa cuál sea, realmente eso no importa. Y este ángulo más alfa me va a sumar 90 grados, ¿sí? Porque estamos hablando de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a escribirlo acá, 90 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero saber cuánto vale el ángulo de acá, que es el que estamos tratando de buscar, ¿ok? Este. Y pasa algo muy particular, y es que este ángulo, ¿sí? O sea, todo este ángulo de acá es un ángulo de 90 grados. Entonces yo digo que alfa más el ángulo que yo no sé cuánto vale, tiene que sumar 90 grados. Y acá la respuesta está lista. Si yo sé que teta más alfa me da 90, entonces alfa más qué me debería dar 90? Pues más teta otra vez. ¿Sí? O sea, es el mismo ángulo. Entonces llegamos a la conclusión de que este ángulo teta es este mismo ángulo de acá. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros? Simplemente para terminar de saber qué es la fuerza normal. Entonces la fuerza normal es igual al peso en el eje Y. ¿Ok? Al peso en el eje Y. ¿Y el peso en el eje Y qué es? Pues por vectores nosotros sabemos que es el vector por el coseno del ángulo, ¿sí? Por el coseno porque es el cateto que está adyacente al ángulo, ¿ok? Entonces sería que la fuerza normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Y esta fórmula nos va a solucionar muchos problemas más adelante. Porque ya sabemos entonces cómo se calcula la fuerza normal en una superficie sin inclinación
y además cómo calcularla en una superficie con inclinación. ¿Ok? Ya luego de haber visto entonces lo que es el peso y la fuerza normal, vamos a ver otras fuerzas que complementan entonces este video. Primero, también está la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que va en contra del movimiento. Entonces, eso indica que siempre que nos desplacemos por una superficie, va a haber una dificultad o una facilidad para hacerlo. Y pues esa fuerza es la que nos impide entonces movernos más fácilmente. Por ejemplo, este cuerpo se está desplazando hacia la derecha, entonces va a haber una fuerza de fricción en sentido contrario hacia la izquierda, ¿sí? Que va a hacer que se detenga. La fuerza de fricción se calcula como la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción es un valor entre 0 y 1 que no tiene unidades, ¿sí? Es adimensional. Y así como la fuerza normal variaba en un plano inclinado, la fuerza de fricción también va a variar en un plano inclinado. Por ejemplo acá, ¿sí? Yo sé que la fuerza de fricción es fuerza normal por el coeficiente. Pero como esta fuerza normal cambia en un plano inclinado, entonces en un plano inclinado esta va a ser la fórmula que vamos a usar para calcular la fuerza de fricción, ¿sí? El peso por el coseno del ángulo por el coeficiente de fricción, ¿ok? Siempre vamos a relacionar entonces esa fuerza. Continuemos entonces con la fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza que ejercen todos los resortes, ¿sí? Entonces, para calcularla simplemente necesitamos saber qué distancia se estiró el resorte y multiplicarla por una constante de elongación. Esa constante de elongación sí tiene unidades, ¿sí? Las unidades de esta constante son Newton sobre metro. ¿Ok? Esa constante que nos indica si es fácil o no estirar el resorte, ¿sí? Básicamente. Y entonces la fuerza elástica es esa constante por la distancia que se comprime o se elonga el resorte, ¿sí? Las dos funcionan de la misma manera. Y la última fuerza que nos va a interesar es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión son las fuerzas que hacen las cuerdas, ¿sí? Cuando sostienen cosas, por ejemplo. Acá está esta cuerda sosteniendo este cuerpo que tiene un peso. Y como tiene que sostener ese peso, pues la fuerza de tensión tiene que contrarrestar al peso, ¿sí? Como tal, la fuerza de tensión no tiene fórmula, porque dependiendo de cómo esté acomodado el ejercicio, pues va a ser mayor o menor la fuerza que hacen las cuerdas, ¿sí? Por ejemplo, puedo colocar otra cuerda acá. Entonces, eso varía. Y estas serían las fuerzas que vamos a manejar entonces en este curso de dinámica. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.